Buenas tardes, mis amigos. Buenísima tarde. Feliz, gozosa, como siempre. Ustedes no saben, ustedes no se imaginan el gozo que yo me siento cuando ustedes me mandan todos esos mensajes, todas esas cosas. Gracias por tantas bendiciones. Gracias grandemente. Como siempre, vamos a darle la bienvenida al Padre, Hijo y Espíritu Santo para que seamos cubiertos con la sangre de Cristo. Sangre sanadora, sangre liberadora. Ven, Espíritu Santo, llénanos a todo de ti, lo que estamos aquí presentes y detrás de cámara. Ven, Espíritu Santo, muévete en nosotros. Muévete, Espíritu Santo, ven. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos la bienvenida en esta hermosa tarde. Bendiciones para todos los que estamos aquí detrás de cámara. Te recibimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Vamos a buscar a Juan 3, 22, 30. Juan 3, 22, 30. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, el amigo del esposo que está a su lado y le oye. Se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengué. Estas son palabras de nuestro Padre Celestial. Aleluya, amén. Gracias te doy, mi buen Jesús, por este evangelio de hoy que me pusiste a escoger. Gracias, Padre. Ven, Espíritu Santo, muévete en mí. Guíame, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que todos los presentes y detrás de cámara entiendan el mensaje que tú me pusiste a escribir para yo enviarlo al mundo. Queridos amigos, paz y bien para todos los presentes y detrás de cámara. Esos son mis deseos, que vivamos en paz, que vivamos bien. Este evangelio es muy significativo. Se trata del testimonio del Bautista sobre Jesús. Había discusiones sobre el bautismo y le hacen saber a su maestro, Juan el Bautista, que Jesús, a quien él ha bautizado, está también bautizando y convocando numerosos discípulos. Y Juan reacciona como Dios manda. No se siente desplazado ni suplantado. El Bautista ha entendido quién es él y quién es él, y nos habla de amor, del amor de esposo que recibe a su novia.
El esposo es Jesús. La gente que acude a Él es el nuevo Israel. La amada esposa anunciada por los profetas. Son los tiempos de las bodas del Mesías con su pueblo, y Juan se alegra al escuchar el eco de su voz, como el amigo del novio que lo acompaña, lo asiste, y el testigo de su alianza de amor, como amigo del esposo, se contenta con que el novio ocupe el lugar principal, crezca al respeto y consideración entre los suyos y realice plenamente su misión. El bautista se echa a un lado porque sabe cuál es su tarea. La actitud del bautista es modelica para nosotros, como Él debemos hacer que Jesús sea recibido por todos, que crezca en el amor y en la fe que le deben los suyos, que ocupe el primer lugar en las vidas de todos aquellos a quienes se proclame el Evangelio, de quienes conforme las comunidades cristianas. Es una lección de humildad ante el Señor Jesús, a quien no podemos suplantar con nuestros intereses personales de poner o de honor. Vamos todos a unirnos al Señor para continuar amándole con nuestras pequeñas entregas de amor, especialmente ahora que nos dispongamos para hablar con nuestro Señor. Pidamos las gracias de no desear nada más que encontrarnos con Él, más que cualquier otro asunto. Mis hermanos, yo entiendo que no queremos ser egoístas, pero preferimos gastar nuestro tiempo en nuestros propios asuntos sin pensar en los demás. Formar parte del pueblo de Dios quiere decir que no hay un yo y mío, sino un nosotros y nuestro. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, no descansaron hasta que sus hermanos estuvieron a salvo. Lo mismo debemos hacer hoy nosotros en el reino de Dios. No debemos pensar solo en nuestras necesidades, sino también en las necesidades de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Algo básico, sencillo y fácil de entender. Cuando nos hacemos cristianos por la fe y el bautismo en Cristo, nos hacemos uno con todo lo cristiano en el mundo. La raza y el sexo y la posición social desaparecen. Lo único que queda es uno, Jesús. Nuestras vidas le pertenecen a Él y a los otros creyentes. Nuestro destino es el mismo, el cielo. Nuestra familia es la iglesia. No hay barrera, no hay puertas cerradas, somos uno. Demos a Abba Padre gracias por adoptarnos en su familia. Pidamos que seamos uno en la tierra, como seremos cuando estemos congregados alrededor de el trono, de su trono en el cielo. Oremos para que haya unidad entre todos los que claman su nombre y quienes comparten el Espíritu, para que el mundo sepa que hay solución al conflicto y división, para que entiendan que Jesús es nuestro Salvador. La vida es corta. Perdonemos
amemos de verdad, expresemos nuestro amor a la persona y nunca nos arrepintamos de hacer sonreír o de hacer bien a los que nos rodean. Cuando sienta el mundo sacudirse alrededor tuyo, quédate firme en los pies de la fe. Hay extremos en la vida de nosotros. Cuando seres queridos mueren o perdemos algo realmente precioso para nuestras vidas, cuando somos derrotados y enfrentamos las adversidades de vivir, es en estos momentos que la fe debe ser completa, el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Si no amas a tu hermano, no puedes amar a Dios. Pidamos a Jesús que nos deje sentir los latidos de su corazón, que su amor llene el vacío de nuestra alma. Yo, mis hermanos, estoy cansada de buscar mi plenitud en la criatura, pues sé que solo Él me puede llenar. Solo Jesús llena mi vacío. Jesús llena todo, todo. Sí, el arte de vivir es amar y ser amado. Ahí pidamos vivir y ser amado en la amistad del Señor. Jesús, nuestro único amigo fiel, que siempre hemos tenido y al que no he sabido amar, pero vamos a aprender a amarlo, porque si aprendemos a orar, no basta que Él nos escuche a nosotros. No es solo eso, no basta. Tenemos que aprender a orar para nosotros, escucharlo a Él a través de nuestra fe y siendo agradecido, dándole la gracia a nuestro buen y fiel amigo, el mejor maestro. Es el tiempo, sin necesidad de que se haga pregunta, el mismo tiempo se encargará de darnos las mejores respuestas. El tiempo de Dios es un tiempo justo, porque al Señor le gusta lo justo, sin calumniar a los demás. No hay nadie como Dios. Nos formó con todo su amor, que cada escena en la vida de todos nosotros tenemos mucho que enseñar. La fe es confiar que después de la noche más oscura vendrá el día más brillante. Y Juan llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir a esperar o esperamos a otro? Preguntándose aquellos hombres, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En aquella misma hora curó a muchos de sus enfermedades, dolencias y de malos espíritus, y dio la vista a muchos ciegos. Les respondió diciendo: y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado quien no se escandaliza de mí. Juan aprovecha la ocasión para que sus discípulos reconozcan a Jesús como el Mesías. Él mismo ya se lo había mostrado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y algunos de los suyos siguieron a Jesús. Siempre había dejado claro que él no era el Mesías. Ahora anima a los suyos para que hagan a Cristo la pregunta decisiva: ¿tú eres
el Mesías? Las obras hablan por sí mismas. Jesús contesta poniendo delante de sus ojos los milagros que ya habían sido profetizados como característicos de los nuevos tiempos mesiánicos. Son libres de creer o no, de seguirle o no, pero las obras hablan por sí mismas. El grupo de los preparados con el bautizo de penitencia se apresta para el gran paso de recibir al Mesías. Después de marcharse los enviados de Juan, comenzaron a decir a la muchedumbre acerca de Juan: este es de quien está escrito: he aquí que yo envío delante de ti mi mensajero, que vaya preparándole el camino. Os digo pues que entre los nacidos de mujer nadie hay mayor que Juan, aunque el más pequeño en el reino de Dios es el mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, habiéndole escuchado, reconocieron la justicia de Dios, recibieron el bautismo de Juan, pero los fariseos y los doctores de la ley rechazaron el plan de Dios sobre ellos, no habiendo sido bautizados por él. La manifestación de Jesús como Mesías y es a partir de este momento cuando va a ser más explícita. La manifestación de Jesús como Mesías es más en esta Pascua. Ya va a dar señales más claras aún de su divinidad. No se trata de un reformador religioso o más o menos lucido. Es el mismo Mesías, el Hijo de Dios. Debemos estar atentos a lo que va a suceder. Y Juan Bautista ha sido el mensajero anunciado por el profeta Malaquías para preparar el camino del Señor. La embajada del Bautista también interesaba a sus discípulos, pues a pesar de vivir una vida penitente con rechazo del pecado, no eran inmunes a las pequeñas envidias. Antes de que encarcelasen a Juan, criticaban a los discípulos de Jesús. Así lo cuenta Juan Evangelista, que había sido discípulo de los dos. Después de esto, fue Jesús con sus discípulos a la región de Judea y allí convivía con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Anón junto a Salim, porque había allí mucha agua y acudían a ser bautizados, pues aún no había sido encarcelado Juan. Juan llama a Jesús el esposo. Se originó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y fueron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Respondió Juan: no puede el hombre apropiarse de nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Esposo es el
que tiene la esposa, el amigo del esposo, el que está presente y le oye. Se alegra mucho con la voz del esposo. Por esto mi gozo se ha colmado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Juan había llamado esposo a Jesús. Todos sabían que estas palabras a la luz de la escritura son significativas porque Dios es el esposo de Israel. En la alianza de amor que les une, verdaderamente señala quién es Jesús. Pero convenía un testimonio evidente, contundente con la embajada, lo va a conseguir. La humildad de Juan, mis hermanos, mire, Juan era valiente y verdaderamente humilde. No busca la gloria propia, sino la gloria de Dios. No se siente humillado porque muchos le abandonen como maestro y siguen a Jesús. No le considera una competencia, sino que se sabe precursor y su enseñanza revela bien el sentido profundo de que su penitencia es verdadera humildad. Conviene que él crezca y yo disminuya. Esa fue la respuesta de Juan. Mire qué humildad tenía Juan. El sentido del mensajero es ocultarse cuando llegue el Hijo del Rey. Juan puede decir con verdad que el que viene de arriba está sobre todos. El que es de la tierra es y de la tierra habla. El que viene del cielo está sobre todos y da testimonio de lo que ha visto y oído. Pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio confirma que Dios es veraz, pues aquel a quien Dios ha enviado hasta las palabras de Dios, habla de las palabras de Dios porque da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero quien rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que irá de Dios, pesa sobre él. Sino que la ira de Dios pesa sobre él. En sus palabras se traduce la voz del Padre escuchando en el momento del bautismo de Jesús en el Jordán. Hacía ahora 1 año y medio las profecías del nacimiento de Juan se estaban cumpliendo. La profecía enunciada en el nacimiento del Bautista por su padre Zacarías. Aunque este evangelio no solo nos invita a vivir situaciones difíciles, sino que nos recuerda algo tan fácil y sencillo como la gratitud, herramienta principal para alcanzar la humildad, escudo contra la espada de la soberbia. Nadie puede tomarse algo para sí si no se lo dan desde el cielo. Cuánta alegría y consuelo nos dan las palabras de Juan que hemos escuchado. Es tal el amor que Dios nos tiene, que nos hizo sus hijos, y cuando podamos verlo cara a cara, descubriremos aún más la grandeza de su amor. No solo eso, el amor de Dios es siempre más grande de lo que podamos imaginar y se extiende incluso más allá de cualquier pecado que nuestra conciencia pueda reprocharnos. Es un amor que no conoce límite ni frontera,
no tiene esos obstáculos que nosotros. Por el contrario, sabemos poner a una persona por temor a que nos quite nuestra libertad. El que ha nacido de Dios no peca. Juan comienza este pasaje de su epístola dándonos el criterio para que nuestra oración de petición consiga lo que pide. Debemos pedir según la voluntad de Jesús, el Hijo de Dios, siempre que pidamos dentro del amplio campo de su voluntad. Jesús nos lo concederá. Lo que sucede es que muchas veces le pedimos algo que entra dentro de nuestra voluntad y no de la suya. El secreto de ser un buen cristiano consiste en caer en la cuenta de que ha nacido de Dios y que por tanto somos de Dios. Siendo de Dios, no peca, ni con un pecado de muerte, ni con un pecado que no es de muerte, porque es de Dios, y si es de Dios, deje que Dios reine en su corazón y guíe sus acciones. Cuando pecamos es cuando dejamos de ser de Dios, le damos la espalda y el mundo y el maligno se adueñan de nosotros. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Tenemos que crecer para poder menguar, mis hermanos. El evangelista Juan nos presenta a Juan el Bautista y a Jesús bautizando al mismo tiempo, pero en lugares distintos. Jesús en Judea y Juan en Hemón, cerca de Salim. Todo parece indicar que los discípulos de Juan llevan mal que Jesús esté bautizando y todo el mundo acuda a él. Juan el Bautista no es celoso de Jesús y de la buena acogida que tiene. Sabe cuál es su papel. Ya dio testimonio de Jesús en Betania, al otro lado del Jordán. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, que se lo he repetido ya hoy 2 veces. Detrás de mí viene uno que es antes de mí, porque es primero que yo, y ahora ante sus propios discípulos vuelve a dar testimonio a favor de Jesús, porque él fue muy claro: no soy yo, de que él solo es su precursor. Vosotros mismos sois testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino que me han enviado delante de él. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. No lo olviden que se lo he repetido 2 veces en esta prédica, porque es algo que tenemos que tener siempre presente. Todos los cristianos tenemos que imitar a Juan el Bautista en su empeño de Jesús. Recuerden, se lo vuelvo a repetir, él tiene que crecer y yo tengo que menguar. A la hora de predicar, nunca nos hemos de predicar a nosotros mismos, siempre a Jesús. Y de lo que se trata es de que nuestros oyentes se queden con Jesús, que es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, y no con nosotros. La victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Únicamente con mucha fe se puede avanzar en el camino, porque si no hay fe, no vamos a avanzar. No son con pensamientos humanos de buen sentido. No, no, no. Sirve, ayudan, pero no sirven para esta lucha. No sirven. Si no hay fe, no sirve la lucha. Únicamente la fe nos da la fuerza para no difundir habladuría,
para orar por todo, también por los enemigos, y no dejar crecer los sentimientos de celos y envidia. El Señor, con este fragmento de la primera carta de Juan, nos pide concreción en el amor. Amar a Dios, pero si no ama a tu hermano, no puede amar a Dios. Y si dice que ama a tu hermano, pero realmente no lo ama, sino que lo odia, entonces eres un mentiroso. Si no eres capaz de amar a Dios en lo concreto, no es cierto que tú ames a Dios. El espíritu del mundo es un espíritu de división, y cuando se introduce en la familia, en la comunidad, en la sociedad, siempre genera división, siempre. Una vez que se ha introducido esta división, crecen las divisiones y surge el odio y la guerra. Recuerden siempre lo que Juan dice: si uno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, es decir, un hijo del espíritu del mundo, que es pura mentira, pura para apariencia. Dios tiene nuestras cosas en el horizonte de nuestras vidas, cada día en un nuevo día. No malgastemos el presente viviendo en el pasado, y jamás permitamos que nuestros miedos ocupen el lugar de los sueños que Dios nos ha dado. Pongamos nuestra fe, esperanza y caridad en el Señor. Tengamos valor, cobremos ánimo. Vamos a hacer algo nuevo. ¿Cuándo comenzamos a hacer algo nuevo? Con nuestra fe en acción. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Óiganme, cuando ponemos nuestra fe en acción, ya está sucediendo. Estamos abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Solo por hoy vamos a dedicarnos a ser feliz. Y mañana vuelve y lo hacen, y así sucesivamente. Ahora, este es el momento que Jehová, vamos, todo. Este es el momento que Jehová nos permite abrir la puerta del closet del alma para que nos gocemos y nos alegremos en él. Hagan esa práctica todos los días, mis amigos y hermanos, para que ustedes vean cómo nos gozamos en el Señor. Nos vemos la próxima semana, y recuerden que la sangre de Cristo tiene poder.